Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchos temas. Buenos días, sí, efectivamente, Marcela, muy buenos días a ti, al auditorio, a Juan. Sí, escuchamos, Gerardo, tu colaboración. Efectivamente, se han desencadenado después de la elección del 1 de julio múltiples acontecimientos. López Obrador está actuando ya como presidente ante el vacío que deja Peña Nieto, que no es un vacío que se genera a partir del 1 de julio, es un vacío que ya existía a principio de año, también el anterior y parte de los previos. El presidente Peña ha sido un ejecutivo semipresente, semiausente durante el ejercicio de su presidencia. Y otro de los sucesos que ocurrieron, como era de esperarse después de la elección presidencial del Congreso General, es la resaca en los partidos políticos. En la Acción Nacional están ya exigiendo la salida de Ricardo Anaya, buscando perfiles para que lo sustituyan. Esto va a empezar el proceso en el PAN a partir de agosto para terminar en septiembre aproximadamente y a tomar las decisiones que les correspondan. De alguna manera el PAN pues no era gobierno, no es gobierno ahora como sí lo fue en 2006 y en 2000 cuando Fox y Calderón encabezaron la presidencia de la República. Hoy el partido pues más afectado por este acontecimiento, este tsunami de julio es el PRI. El PRI, como de costumbre, reacciona mal y reacciona tarde. Reacciona mal porque ante la contundencia de una derrota como la que vimos hace varios domingos, que pierde la presidencia, toda la República excepto Guanajuato, que lo gana el PAN, que pierde todas las gubernaturas, que pierde alcaldías, congresos locales, el PRI reacciona con unas designaciones que confirman el desprecio que tiene este partido por sus militantes primero y por la sociedad en segundo lugar. Es decir, colocando en la presidencia de ese partido del PRI a Claudia Ruiz Massieu y en la Secretaría General al exgobernador Rubén Moreira. Son dos representantes de las corrientes políticas más oscuras y nefastas, Salinas y Moreira, que han asumido el control de un PRI en su fase terminal. Un PRI que, insisto, promete cambiar, como lo ha prometido siempre. Sin embargo, el cambio no está en la naturaleza del PRI. Un PRI que nace en 1929 con un objetivo muy claro, concentrar el poder y, como decía Fidel Velázquez décadas más tarde, no soltarlo sino únicamente a través de las armas, de la violencia, como lo habían supuestamente obtenido. Un partido que ha tenido épocas de democracia, épocas buenas para ese partido y por extensión para el país por lo que representaba. El primer presidente del PRI fue justamente un coahuilense, Manuel Pérez Treviño, quien aspiró a la presidencia de la República, pero la decisión recayó finalmente en Lázaro Cárdenas. Pérez Treviño fue un diplomático mexicano que contribuyó enormemente en España con el caso de los refugiados, de los exiliados. Hoy, irónicamente, si un coahuilense, Pérez Treviño, fue el partero del PRI, un coahuilense será o ya es el sepulturero, en este caso es Rubén Moreira. Hay incluso más allá de esta analogía, existen puntos coincidentes entre los apellidos Salinas y Moreira. Salinas de Gortari ejerce una presidencia autoritaria, un gobierno altamente corrupto, como lo fue en otro tiempo el de Miguel Alemán, un gobierno en el que hay asesinatos políticos, recordemos, y también magnicidios. Recordemos el cardenal Juan Jesús Posada Campo, el asesinato de Colosio, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, padre justamente de la actual presidenta del PRI. A Salinas le matan a un hermano, a Enrique, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y deja un país incendiado con una grave crisis política y económica. Salinas de Gortari. El gobierno de los hermanos Moreira tiene algunas peculiaridades que coinciden con este perfil que acabo de describir. Un par de sexenios
con altos niveles de corrupción, el asesinato de el hijo del exgobernador Humberto Moreira, Eduardo Moreira en Acuña, la descomposición política y social de Coahuila, un endeudamiento de más de 40,000 millones de pesos, empresas fantasma durante el gobierno de Rubén Moreira. Estas son las cabezas del nuevo PRI, o del PRI que afronta la crisis sin que tenga consensos dentro del partido y con un alto repudio de la sociedad. El PRI, insisto, no cambia, aunque tuvo épocas mejores. Recordemos que Lázaro Cárdenas fue presidente del PRI en otro tiempo, del 30 al 31. Tuvo también presidentes del PRI que cuando han pretendido la democracia del partido y que han asumido una actitud crítica con respecto al poder, han sido asesinados. Recordemos el caso de Alberto Madrazo, que fue presidente del PRI entre 1959 y 1964, cuando fallece junto con decenas de personas en un accidente aéreo que ocurre cerca del aeropuerto de Monterrey. Otro presidente del PRI que tuvo una destacada labor fue Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo de este partido, un presidente del PRI que empujó por la democracia del partido, por la apertura a nuevas corrientes políticas, por levantarle la veda al Partido Comunista, por generar figuras nuevas de participación política en la Cámara de Diputados. Fue entonces Reyes Heroles un presidente muy destacado de ese partido político, como también lo fue en otro tiempo Porfirio Muñoz Ledo, y entre 1988 y 1992 Luis Donaldo Colosio, un presidente del PRI que también pugnaba dentro de un grupo muy cerrado, autoritario, autócrata, antidemocrático, impulsar la participación social y abrir a su partido a corrientes críticas dentro del mismo PRI. También Colosio fue asesinado, recordemos, en 1994 en el marco de su campaña presidencial. Entonces, el PRI, cuando fue dirigido por gente adulta, mayor, no necesariamente ancianos, tenía un mejor curso, una mejor, un mayor compromiso con la sociedad, con México, consigo mismo como partido político. El problema empezó a agravarse, a descomponerse cuando empiezan a llegar, después de Colosio y otras figuras al partido, figuras como por ejemplo Roberto Madrazo, hijo de Alberto Madrazo, quien fue candidato a la presidencia de la República con antecedentes de corrupción, de fraudes múltiples. Recordemos que Madrazo, Roberto, después de perder la presidencia de la República, en este caso contra Felipe Calderón, participa en una carrera en un maratón en Alemania y hace trampa, también lo descubre. ¿Sí? No cortó casa, ¿no? Aquel recorrido que se hizo famoso. Entonces, hoy tenemos, insisto, un partido que reacciona, insisto, mal y reacciona tarde. ¿Qué ameritaba una situación tan grave, tan delicada como la que ocurrió para ese partido el 1 de julio? Convocar inmediatamente a una asamblea extraordinaria que tomara grandes decisiones dentro del PRI. No ocurrió nada, dejaron que pasara el tiempo, renuncia René Juárez, asume Claudio Ruiz Massieu como presidenta, Rubén Moreira como secretario general, un operador teóricamente de excelencia, Rubén Moreira, por los cargos completos que hizo en Coahuila, sin recapacitar, sin detenernos a pensar en que hubo cargos completos en el Moreirato, porque primero, tenían todo el presupuesto a su disposición, tenían la mayor parte de las alcaldías y los presidentes municipales están sometidos al gobierno, tenían el control del Congreso, del Tribunal Superior de Justicia, tenían también el control de los organismos teóricamente autónomos, tenían también la chequera abierta y créditos bancarios ilimitados. Así cualquiera hace cargos completos. La realidad de la operación política de Rubén Moreira se puso de manifiesto el 1 de julio con este triunfo de Morena, con esta derrota tan apabullante del PRI. Entonces era un mito que Rubén Moreira era un operador político de excelencia. El PRI tiende a desaparecer, necesita
acciones radicales, como fue el repudio social a sus siglas y a sus candidatos el 1 de julio. El PRI debe renunciar primero a su nombre. Tiene que cambiar de nombre necesariamente el PRI, porque aun cuando su futuro Comité Ejecutivo Nacional estuviera compuesto por los 2 apóstoles de Jesucristo, las puras siglas del PRI lo condenarían sistemáticamente a la derrota. Un partido revolucionario institucional que no dice nada en este momento a los jóvenes, a la sociedad. Nadie habla ya de un movimiento armado de 1910, se habla de otras cosas. Hoy los partidos políticos toman otros nombres. Tenemos, por ejemplo, en el caso de España, una sola palabra, un concepto: Podemos y Ciudadanos. En Grecia, también un partido político, Syriza, que se hace con el poder en poco tiempo. Aquí, en el caso de México, Morena, que tiene un nombre completo, Movimiento de Regeneración Nacional, pero el PRI ya caducó. El PRI debe renunciar, insisto, a su nombre. Partido Revolución Institucional debe también renunciar a los colores de la bandera mexicana que ha explotado durante casi 90 años. Que el PRI haya explotado, abusado de los colores patrios, le ha significado también a México y al país como nación cierto desprecio, desapego de la sociedad con respecto a ese símbolo que identifica a todos los mexicanos, que es la bandera nacional con sus 3 colores, y eso se refleja concretamente en festejos como el Día de la Independencia. Ya no vemos en las calles banderas como anteriormente ocurría, en reguiletes tricolores, fiesta en México. Las concentraciones de grito en el Zócalo se convirtieron en las últimas décadas, y particularmente en el sexenio de Peña Nieto, en concentración de acarreados para aplaudir al presidente de la República, y aún así había muestras de repudio hacia la figura presidencial. El PRI ya caducó. Si quiere persistir, sobrevivir como partido político, insisto, tiene que cambiar de nombre, tiene, como ya lo hizo anteriormente con Cárdenas, y también lo hizo posteriormente con Miguel Alemán, tiene que cambiar de nombre, de colores, hacer una propuesta diferente a los mexicanos, si aspira, insisto, en primer lugar, a mantenerse como fuerza política organizada, y segundo, a aspirar en el futuro nuevamente a la presidencia. Decía Alberto Madrazo, expresidente del PRI, insisto, entre el 59 y el 64 del siglo pasado, que si el pueblo a mediodía decía que era de noche, los gobernantes tendrían que encender las lámparas, las farolas, porque el pueblo es el soberano. Y hoy lo está diciendo López Obrador en otros términos: las consultas públicas, los referéndums, los plebiscitos, como por ejemplo del aeropuerto, que no todo puede llevarse a consultas públicas, sino a espacios de especialistas, de técnicos en cada materia, para que no entremos en un país de consulta permanente en el que se atoren todas las iniciativas y que el país no avance. Insisto, entonces, el PRI no da muestras de cambio porque no está en su naturaleza. Es como el escorpión que en cualquier momento te va a picar. Un presidente de la República totalmente desvanecido, desaparecido, que le dejó toda la iniciativa, no únicamente ahora, después del 1 de julio, a López Obrador, sino desde mucho antes. Esta es la situación del país. López Obrador está, insisto nuevamente, con la iniciativa en sus manos. Sus propuestas de austeridad, la propuesta de vender el avión, no quiere decir que esto vaya a resolver los problemas de México automáticamente, porque si hacemos sumas y restas, lo contiene. Lo que está enviando López Obrador son mensajes, son simbolismos: atacar la corrupción, la impunidad, un gobierno republicano auténticamente austero. Yo preferiría a un López Obrador más parecido a José Mujica, expresidente de Uruguay, que a un Lula da Silva, que está actualmente preso, por muy exitoso que haya sido su gobierno en parte de su administración. Entonces la expectativa del país es muy grande. López Obrador debe responder en consecuencia y dar soluciones proporcionales a la dimensión de los 30 millones de votos que obtuvo
el día 1 de julio. Bien, bien, Gerardo, pues muy completo tu análisis. Me parece que dejaste ahí puntos que podremos luego retomar y seguir platicándolos. Sí, efectivamente, creo que es con mucha anticipación se están haciendo ya posibles escenarios y especulaciones de cómo sería el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ellos nos están dando elementos para reflexión, ¿no? Para preguntarnos por lo menos cómo van a hacer para realmente vivir esta austeridad y cuáles serán las repercusiones de cada una de las decisiones en los diferentes ámbitos. Pero eso lo platicamos luego. Por lo pronto nos quedamos con todo esto que nos has traído y esta reflexión sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Me da mucho saludarte, muy buenos días, un fuerte abrazo a todo el auditorio y a la mesa con mucho afecto. Gracias. Igualmente, Gerardo. Gerardo Hernández, director de Espacio 4.